Good morning, everyone. Buenos días a todos. Today we'll be reading from Matthew chapter Hoy 11. vamos a estar leyendo de Mateo capítulo 11 de los versos 20 al 30. So, Matthew chapter 11, Mateo verses 11, 20 to 30. versos 20 al 30. Then Jesus began to denounce the cities in which most of his miracles Entonces had been comenzó a performed, reconvenir because they did not a las repent. ciudades en las cuales Woe había to hecho you, muchos de sus Chorazin! milagros, Woe to you, porque no se habían Bethsaida! If the arrepentido, miracles diciendo, that were ay de ti performed in Corazín you y de had been ti performed in Betsaida, Tyre and porque si en Sidon, Tiro y en they Sidón would se have hubieran repented hecho los long ago in milagros sackcloth que han and sido ashes. hechos en But I vosotras, tell tiempo you, ha que se it will hubieran be more arrepentido en bearable for Tyre and silicio y Sidon on the ceniza. day of Por judgment tanto than les for digo que en you. el día del juicio And you, será más Capernaum, tolerable you will el be lifted castigo up para to the Tiro y skies. Sidón que para Will be lifted up vosotras. to the Y tú, skies? Capernaum, que No, eres levantada you will hasta el go cielo, down to the hasta el depths. Hades serás If the abatida. miracles that were Porque si en performed in you Sodoma had se been hubieran hecho performed los in milagros que han Sodom, sido it would hechos have en ti, remained habrían this day. permanecido hasta el día But de I hoy. tell you Por lo that it will tanto be os more digo que en bearable aquel for día Sodom de on the day of juicio judgment será than más for you. tolerable el castigo para la tierra At de that Sodoma time, que Jesus para said, ti. En I aquel praise you, tiempo, Father, respondiendo Lord of Jesús, heaven and dijo, te earth, alabo, Padre, because you have hid Señor del these cielo things y from de the la tierra, wise and porque learned, escondiste and estas revealed cosas de them los to the sabios little y las children. revelaste a Yes, los Father, for this was a your los good niños. pleasure. Sí, Padre, porque así te All agradó. things have been Todas las committed to cosas me me by fueron my entregadas por Father. mi Padre, No one knows y the nadie Son conoce except al the Hijo, Father, sino el and Padre. no one knows the Father Ni al Padre except the conoce Son, alguno, and those to sino el whom the Hijo Son y aquel chooses a to quien el reveal him. Hijo quiera Come revelar. to me, Venid all a you mí, who todos are los que weary estáis and burdened, trabajados y and I cargados, will give you y yo les rest. haré descansar. Take my yoke upon Llevad mi you and yugo learn sobre from me, vosotros y for I am aprended de mí, gentle and que soy humble in manso y heart, humilde de and you will corazón, find rest y for your hallaréis souls. descanso para For my yoke vuestras is almas, easy and porque my mi yugo burden es is fácil light. y ligera mi carga. Good morning. I'm glad Sundays come so often. It is a joy to get together with you Buenos again. días. And, Me alegro just que want los to make a domingos quick announcement vengan, that, this porque es bueno estar coming week, juntos con Friday ustedes. and Saturday, La próxima semana is quiero going to be darles the un Last anuncio Days para la Bible próxima Conference. semana. It's El going to be próximo held viernes y at, sábados Montgomery se llevarán a cabo en la down the comunidad de road from here. Montgomery, aquí muy And cerca. it's going to be Son Good las Friday conferencias de los and últimos Saturday. tiempos. There's a Todo el variety día, el of speakers, viernes there's brochures with y el information sábado hay on the información back table. en la Again, mesita de please pick atrás. them up. Por Some of the favor, topics lleven that are going to be esta addressed información a are casa. topics on Los creation, temas trends son in acerca society, de what la prophecy creación, teaches acerca de la about today, profecía, and de los more. And últimos it's all tiempos. focused Muy on interesante, todo enfocado topics relevant en to the last days that we temas live in. relevantes a So los I'm últimos planning on días que being there. estamos viviendo. I Voy a estar hope to allí, see many of you there. seré uno de los Let's just pray oradores that the y Lord will bless us espero with que a muchos de good ustedes time puedan asistir y together, tengan learning and growing este tiempo in de His crecimiento words. en su palabra. Let's bow our hearts in prayer before Vamos we a begin. orar antes de comenzar. Heavenly Father, Padre we've been celestial, singing about you and your goodness hemos and estado orando acerca de ti, de your tu bondad, greatness. de tu Lord, we've been grandeza. rehearsing how we're going to respond to you Es como un on that ensayo day de when cómo we vamos a responder bow cuando before you. estemos delante de And ti, Lord, thank you Señor. that you have Así que called te damos us gracias porque nos has to llamado be part of the a ser family of parte de God. la Thank you familia de that you have Dios. saved us Gracias, Señor, from por the power habernos of salvado darkness and del poder de la kingdom of darkness oscuridad, and del reino de transferred la us into the oscuridad, kingdom of your y Son nos and has made us your transferido children. al reino de tu Hijo, Thank nos you has that you've hecho given us a purpose tuyos. in life Gracias and por you've el given us propósito de hope vida que for a nos has future, a dado, glorious porque estamos future, esperando un futuro and a glorioso future en that will ti, have no end. un futuro que no tendrá fin. Thank you, Lord, that Gracias, we Señor, have the por hope of que tenemos life la with esperanza you de la vida forever. contigo para siempre. Thank you that you speak to us through Gracias your porque word. hablas a This través de morning tu as we palabra. Esta open your mañana, word and study it, mientras we ask, abrimos Lord, to la palabra enable y us to estudiamos, understand. We
Te pido, Señor, que nos permitas entender, que tu palabra sea viva en nuestros corazones. Háblanos, Señor, moldéanos y dirígenos. Danos sabiduría, revelación a través de tu palabra y que ella nos guíe de cierta manera que seamos fructíferos en nuestra vida, aún en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos tan difíciles. Oro para que tu iglesia se caracterice por el gozo del Señor y que no seamos gente que esté buscando o añorando los tiempos que ya pasaron, sino que tengan sus miradas fija en ti, Señor, y sigan corriendo la carrera que tienes marcada para nosotros, con la confianza de que lo mejor está por venir. Gracias por esta esperanza, Señor. Capacítame con tu espíritu, habla a través de mí. Y, Señor, que tu palabra cumpla tu propósito en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 11. Vamos a estudiar los versos del 25 al 30. Vamos a ver la promesa que Dios nos da de descansar. Su yugo es fácil y ligera su carga. Es una paradoja, ¿verdad? Porque el yugo significa trabajo y una carga siempre es pesada. Pero el Señor nos dice, toma mi yugo, porque ligera es mi carga. Entonces, vamos a ver esto en esta mañana. Cuando vemos la oposición alrededor de nosotros, la tendencia de los cristianos es a lamentarse y llorar por la pérdida de estos valores judeocristianos que antes eran una influencia bien grande en nuestra cultura occidental. Y antes, por ejemplo, las tiendas cerraban porque la gente iba a la iglesia los domingos, entonces las tiendas estaban cerradas el domingo, pero todo esto empieza a cambiar. Y es fascinante ver cómo el Señor Jesús respondió en Mateo capítulo 11, cuando su propio pueblo judío, los de Galilea, se rehusaron a responder positivamente a su mensaje. Cuando él predicaba y veía a la gente los milagros, la gente no se arrepentía y la gente al contrario empezó a ponerse y no era lo que debería de haber sido. La nación hizo todo esto. Vamos a ver en Mateo 11:25. En aquel momento, respondiendo, Jesús dijo, el Señor respondió, a pesar de que no hay aquí en el contexto una pregunta, pero lo que pasa es que Jesús estaba respondiendo a la reacción de este pueblo que estaba endurecido de corazón y que no había respondido ahí en Betsaida y en Capernaum. Y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesús respondió a este corazón duro, dando gracias a Dios, al Padre, por su soberanía sobre la situación. Jesús reconoció que su Padre estaba escondiendo estas cosas de ellos. Y esta es una manera maravillosa de nuestro Señor de responder al rechazo. En el contexto que estamos viviendo hoy es muy apropiado. Necesitamos mirar más de cerca esta respuesta que nos puede ayudar a nosotros también a responder más apropiadamente al rechazo y a todas estas cosas que están sucediendo hoy en día.
Jesús le dio gracias a Dios por las circunstancias del rechazo que estaba experimentando. Jesús le dio gracias, primero que nada, por ser su Padre. Él lo identifica como Señor del cielo y de la tierra. Esto significa que Jesús lo está reconociendo a Él, a su Padre, como el soberano del universo y que no está perdiendo control sobre la gente. Pero nosotros debemos recordar que Dios es nuestro Padre. Tenemos una relación muy especial con Él. Aunque todo el mundo lo rechace, nosotros somos sus hijos. Así que no importa lo que la gente nos haga, Dios me ama y Él me ha aceptado, es mi Padre. Y nosotros, en segundo lugar, tenemos que recordar que Dios es soberano. Él es Dios sobre todo el cielo y la tierra. Y el enemigo no está en control. Los globalistas malvados tampoco están en control. Nuestro Padre, que es soberano sobre todo, Él está en control. Así que por eso el mundo está reaccionando así en contra de la verdad. Y vemos este patrón repetirse en 2024 de lo que se estableció en los días de Jesucristo. Y lo hemos visto a través de las Escrituras, pero vamos a ver lo que dice el Señor después. Te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. ¿A quién se refiere el Señor Jesús como los sabios y entendidos? Vamos al contexto. Jesús acaba de proclamar estos famosos ay sobre Capernaum y Betsaida. ¿Por qué? Porque el Señor hizo todos estos milagros y ellos no están dando señales de arrepentimiento. El Señor estaba allí con ellos, pero ellos pensaban que estaban bien, que no necesitaban nada porque tenían sus buenas obras y ellos pensaban que estaban en camino al cielo. Esta expresión de los sabios y entendidos la encontramos en Isaías 5:21, que dice: ay de los sabios en sus propios ojos y de los prudentes o entendidos delante de sí mismos. Isaías 5:21. Jesús repite las palabras de los profetas y se refiere a aquellos sabios a sus propios ojos, en lugar de confiar en lo que Dios dice. Ellos se apoyan en su propio entendimiento de lo que es mejor, en lugar de caminar por los caminos de Dios. Ellos caminan en sus propios caminos porque les parecen derechos, les parece bien, en lugar de creer en lo que Jesús dice. Y esta sabiduría humana viene desde Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Él vio que era deseable para hacerlo a uno sabio, independiente de Dios, para alcanzar sabiduría. Jesús está hablando de esta sabiduría humana que viene del árbol prohibido. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor. Confía en lo que Él hace en lugar de lo que tú piensas. Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Proverbios 28:11. El hombre rico es sabio en sus propios ojos, pero el pobre entendido lo escudriña. El pobre
Esto nos trae, el pobre que tiene entendimiento, esta expresión nos trae de regreso a Mateo 5:3. Esta porción es clave para entender todo Mateo. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero hay de aquellos que son sabios a sus propios ojos. Mateo 11:25, vamos de nuevo ahí. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. El contraste que Jesús está haciendo aquí entre estos que por un lado son autosuficientes y se consideran a sí mismos sabios, como Eva. No necesito a Dios, yo puedo decidir por mí mismo, puedo ver qué es bueno y qué es malo y puedo elegir mi propia vida, mi propio camino. Y por eso ellos piensan que son aceptables delante de Dios porque ellos tienen su propio entendimiento y sus propias acciones que son buenas delante de sus ojos. Y por otro lado, los que son como los niños, como bebés, que se dan cuenta que están indefensos y que son dependientes totalmente de Dios, que no tienen confianza en sí mismos, porque nadie puede cuidarlos ni salvarlos, sino solamente Dios. Jesús dice estas palabras y no las dice a la ligera, porque el Señor está hablando verdades escondidas detrás de estas palabras. Estas enseñanzas son para aquellos que reconocen que necesitan al Señor y están ocultas para aquellos que se creen sabios en su propia opinión. Pero el Señor revela todas estas verdades a aquellos humildes de corazón que están dispuestos a escuchar su palabra. Vamos otra vez, vamos por favor a Corintios, Primera de Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. That as it is written, he who glories, let him glory in the Lord. Este pasaje es exactamente de lo que está hablando Jesús en el capítulo 11. Esto no significa que los que son sabios en su propia opinión no van a tener una oportunidad de escuchar el Evangelio o de ver milagros. Los versos del 20 al 24 lo dejan muy claro, que esta gente que ahora no está viendo la verdad, primero tuvo la oportunidad de ver los milagros y de escuchar las palabras de Jesús. Pero cuando Dios oculta estas cosas de los sabios y entendidos, lo hace como un acto de juicio sobre ellos, porque no están dispuestos a arrepentirse. Y cuando Dios revela estas cosas a los niños, a los bebés, es un acto de gracia de Dios, porque estas personas reconocen que no tienen nada para merecerlo.
y son pecadores y no tienen a nadie que los salve sino solo Jesús. The weak things and the base things and the things which are El despised. Señor mostró estas But God has cosas chosen us to a los bring to débiles, nothing the things that a pride los validates. despreciados, He has chosen pero those who can't ha do it on their own, escogido who've proven they couldn't do it no on their own, darle who've proven themselves nada to be de esto failure. a aquellos He's chosen them to orgullosos show that que where sienten que man no fails, God necesitan succeeds. nada You de can't do it, Dios. but God can. Y saben que esa es la Look at base de Jesus. todo. Nosotros no Jesus' podemos, pero situation Dios is a puede. pattern for today. Esta situación es un patrón para nosotros hoy en día. Cuando una cantidad grande de gente ha sido expuesta al Evangelio, a esta luz, esta revelación, y luego lo rechazan y se sienten orgullosos de lo que ellos saben, pero rechazan la verdad, es un signo de que viene un juicio grande de Dios sobre estos, así como lo que sucedió en Galilea. Fíjense lo que sucedió en la nación de Israel después del rechazo de Jesucristo. Vino la destrucción total de su nación. Su capital, su templo, fueron destruidos en el año 70. Apliquen este mismo principio hoy en día. Vemos cuántas personas han escuchado el Evangelio en este lado del mundo que antes era, pues, podría decirse, si no totalmente, grandemente cristiano. Han tenido el privilegio de tanta exposición al Evangelio, a la luz, muchas oportunidades y sin embargo lo han rechazado. Estas condiciones sucedieron antes y sucederán ahora. Si las masas se arrepintieran y si viéramos este reavivamiento, eso sería una señal de esperanza para el futuro de esta nación. Pero el Señor no está abriendo los ojos de la gente para entender las verdades. Muchos están endureciéndose, por el contrario. Su entendimiento está oculto de ellos. Y esta es una señal de que sobre nuestra nación viene un juicio de Dios pronto. Pero ¿cómo respondió Jesús en estas circunstancias? ¿Cómo deberíamos nosotros responder a dichas circunstancias? Mateo 11:28, otra vez, 11:25. Te doy gracias, Padre de los cielos y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. No es injusto. Jesús declara, es justo lo que estás haciendo. Es bueno. Y él alaba a su Padre por evitar que los orgullosos no entiendan la palabra, dejen de entender la palabra. Y esto es un acto de gracia y de justicia de Dios. Y este juicio a los orgullosos es algo que el Señor ha planeado. El verso 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Si recuerdan, en la gran comisión el Señor les dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Jesús tiene la última palabra en todo. Él tiene el derecho de ser el mediador para nuestra salvación. Y nadie puede venir al Padre excepto
a través de su Hijo And Jesucristo. no one knows Y the nadie Son conoce except the Father, al Hijo Jesus says, verse 27. excepto el Padre, en el verso 27, pero en el verso 25 dice, Those also can know the Son whom the Father chooses to reveal him to. el Señor decide revelarse a aquellos que Él quiere, aquellos que son como niños, que son pobres en espíritu. Nor does anyone know the Father Pero nadie conoce al except the Padre Son, excepto al and the Hijo. one whom the Son wills to reveal Ni al him. Padre conoce a alguno, sino Now, a little el bit of Hijo, a y aquel a quien el complicated verse Hijo to think quiera through. revelar. We need to spend Es un some time verso thinking un it poco through, complicado, but if you put de- verse 25 and que se ve 27 un together, poco enredado, pero they say no one recognizes pongan los versos and knows 25 y who 27 Jesus junto, is, except que whom dice, the nadie Father reconoce chooses to y reveal nadie him reconoce to. y conoce a Jesús, excepto And no one aquellos a knows quienes el God as Padre their Father elige except revelarlo. those to whom the Y Son nadie puede chooses to conocer a reveal Dios the como Father su to. Padre, And excepto so these verses aquellos a so quien el clearly Hijo exalt Jesus as elige being one with the revelar. Father. And they Estos versos bluntly claramente yet exaltan a beautifully Jesús como, declare that the saving knowledge como of God as el our Hijo que Father es comes uno con only el to those Padre, people y whom declara Jesus que chooses to la reveal him to. salvación In other viene words, no one a través del can Hijo, know God y as their nadie Savior unless the Father and puede the Son saber, agree to reveal this to you. puede conocer a Jesús como Salvador, excepto si el Padre y el Hijo Who are wise están in de their acuerdo own en revelar understanding, esto. but only to the humble who Y el recognize Señor that they ha are decidido poor in spirit. revelarlo They have solamente a nothing to aquellos offer. They que are son desperate in pobres the en need espíritu, of God que están to save them because desesperados they cannot do it porque no themselves. pueden hacerlo Those are the solos, porque ones that saben salvation de is su revealed. pobreza espiritual. Y entonces aquí You know ocurre la someone who is revelación, proud, el Señor, del someone who Señor. is self-righteous. Alguien que They are es trusting in their orgulloso, own ability, they're que es trusting in their own autosuficiente goodness, y they're que trusting in está their own confiando en good su works. propia habilidad y en Is sus there any propias hope for obras. them? The hope Yo is me to pregunto, pray that ¿hay God humbles them, alguna as he did Saul of esperanza para Tarsus. esos? Proud Bueno, Saul, God knew how to ora, humble him and podemos bring him orar down, para que el and when Señor he came down, traiga humildad a ese salvation was corazón, revealed así to como him. Saulo de Jesus Tarso, Christ por was ejemplo. revealed to El him. Señor lo humilló de tal Pray for manera the que él proud, recibió because la God knows how gracia. to humble them, but Oren so por los long as they are orgullosos, proud, they will oren en not contra see the del truth, orgullo, they will para not que el understand Señor the pueda gospel, they will revelarse. not bow the knee De to otra Jesus manera, Christ. el orgulloso nunca podrá recibir a Who Cristo, does Jesus ni reveal arrodillarse his delante de saving él. grace to? The answer is again given in the next verse. Matthew 11. ¿A quién decide 28. revelarse por gracia el Señor Jesús? Bueno, la respuesta está en el siguiente verso, All you who en el verso labor and 28. are heavy Venid a laden, mí todos los que I estáis will trabajados give you y rest. cargados, y yo les I haré will give you descansar. this revelation. Yo I les voy a will dar esta cause you to revelación. know Yo and voy see a the hacer que Father. vean, I will give you salvation. Salvation comes y yo les daré to salvación. those La who are salvación weary viene a of aquellos que carrying their están own burden of cansados sin, de who cargar are su overwhelmed propio by their peso lack de of pecado, ability to live up to the demands of the law, que which están have cansados de loaded them vivir down. tratando de The cumplir rest la of ley. grace, Es una carga tan the grande. rest that Jesus promises, I will El give you resto de rest. la, The de la rest that promesa comes es, through yo salvation is given les daré only to those descanso. who come in Ese humility descanso que and viene acknowledge solamente a that través de they la can't do humildad, it. de I saber que need no a pueden Savior. hacer I nada need por someone sí to take solos, que this burden. I necesitan need un someone to Salvador, take this load. I alguien need que someone lleve to la carga por enable me to ellos, live a alguien que life that los is acceptable to libere God. de esta carga y los haga aceptables delante de They come Dios. to Jesus trusting Y that cuando He will vienen save them, delante de trusting Dios, that He will make them vienen acceptable. confiando en All that que is Él required of los us is to aceptará. recognize Todo our lo que tenemos need que hacer of es Jesus recordar and to que humbly necesitamos a respond to Cristo His call. y responder humildemente a su llamado de Come to venir. me, He Vengan a mí, Él dice, said, all you who todos are weak ustedes que están and heavy laden, débiles, que están cargados y cansados, and I will give you y yo los haré descansar. Take my yoke upon you,
verse 29, Verso 29. and learn from me. Tomen sobre For ustedes I am mi gentle yugo, and lowly in heart, porque mi yugo and es you will fácil y find ligera rest mi for your carga, souls. y For my descanso yoke para su is alma easy, and my hallarán. burden is light. A yoke was a piece of Un equipment yugo that es was put over the una neck, on the pieza shoulders of para oxen arar and que se horses, ponía sobre los and then it was bueyes o fastened sobre to a los wagon, caballos, to los another heavy burros. load, Y entonces and the animal would esta, then lean esta hard cosa se into the amarraba yoke, and they could sobre pull la the heavy load sobre el behind them. cuello de los animales Farmers would para attach a yoke ayudarlos onto a llevar una horses or carga oxen and then plow behind as fuerte they o leaned una into this carreta yoke. The o animals could pull para the arar la heavy tierra, load of the plow. para ayudarles a jalar el arado, por ejemplo. The yoke of El religion yugo are fastened to a very se heavy compara, burden of porque el yugo es muy demands pesado, and entonces se difficult works compara that have to be con flawlessly accomplished todas in las order to be cosas que la ley accepted in exigía God's sight, in order to be o la God religión like. In exigía Matthew para 23, llevar. in verse 4, Jesus criticized the En religious Mateo leaders, 23, saying, verso "They 4, bind Jesús heavy criticó a los burdens, líderes hard to religiosos bear, diciendo, and they lay them on men's shoulders, porque but atan they cargas themselves, pesadas y religious difíciles leaders, de will llevar not y las lift ponen a sobre los finger to hombros de move los them. hombres, They pero offer no ellos help. ni They con give you un the load. dedo This quieren is religion. llevarlas This o is the moverlas. demands. This is the work Estas that son you las have to do. This is demandas, the esto es lo load que that tú you tienes have que to hacer. haul. Esta es la carga que tú tienes You que gotta do llevar it alone. y tienes que hacerlo tú solo. That's religion. Esa es la religión. Jesus sets us free from Pero religion. Jesús nos ha liberado But de he la does not religión, set us free to do just pero whatever we no want. nos ha We become liberado his servant. We become de hacer lo his que slave. nosotros queramos. He's not No, inviting us el to Señor a nos life está of invitando a whatever you una want to vida do. de que hagas lo que tú Remember quieres what hacer. Jesus taught in No, his Sermon on the Mount? Él es Back to nuestro Matthew amo chapter ahora. 5 again. Acuérdense lo que dijo en el Sermón Matthew del chapter Monte. 5, Vamos de verse regreso 17. a Mateo 5, 17. Jesus said, "Do not think Jesús that I dijo, have come no to penséis que he abolish the venido para law abrogar la ley or o the los prophets. profetas. No he I have venido not para come to abrogar, sino para abolish them, cumplir. but to fulfill them." I didn't come to get rid of the No law. vine para I came deshacerme de to la carry carga. it, to Vine haul it. para I came cargar to la pull the carga, weight, para to do llevarla the sobre heavy mí, lifting. sobre Verse mí. 19, therefore, Verso 19, porque de cierto les anyone digo who sets que hasta que aside pasen one el of the cielo y la least of tierra, these ni una commandments jota ni una tilde and pasará teaches de la others ley, accordingly hasta will be que called todo se least haya in the kingdom cumplido. of heaven. But whoever practices and De manera teaches que these cualquiera que commands quebrante will uno be de estos called great mandamientos in the kingdom muy of heaven. pequeños y For así I tell enseña a you los that hombres, unless your muy pequeño será righteousness llamada en el reino de surpasses los that of the cielos. Pharisees Mas and the teachers cualquiera of que the los law, haga you will y los certainly enseñe, not ese será enter llamado the grande en kingdom el reino of de los heaven. cielos. Now you just take those words of Jesus out of the context. You just read those words alone. Jesus' demands were Sí. greater. They were higher. They were more burdensome than the Si tú Pharisees' sacaras de demands. contexto estas palabras, But unlike the serían Pharisees, palabras who que made demands but would not lift a exigirían finger una to demanda help, mucho. Jesus takes upon himself the yoke and he invites us to come mucho más to him. grande de lo que Think about the rest of the gospel. exige. We come to him and we don't just Pero la come palabra dice alongside Jesus, que nosotros but he comes into us and we tenemos que enter descansar en into him. Jesús. We become Tenemos one que with him. He convertirnos takes en upon uno himself con the Él, yoke, dejar que Él invites us llegue a to nuestra come and be vida, one with invitarlo a him. nuestra vida y As he entonces puts his Él strength and nos his da su ability fuerza, to work. su habilidad. Provides all the Él strength provee that is toda la needed fuerza que to se live a necesita godly para life. vivir He una provides vida, all the strength that is una needed to vida live a victorious piadosa Christian life. delante de Dios, una vida victoriosa I used to have con one el of those, Señor. kids trailer bikes. Yo, por ejemplo, yo tenía una de esas cosas, ya saben que se ponen en las bicicletas para cargar a los niños atrás y los vas arrastrando a los niños, generalmente para niños pequeños. Ya no la tengo porque mis hijos estaban creciendo y cada vez estaban más pesados.
esa, Stopped whenever I stopped. esa especie de carreola era muy buena porque no se volteaba, a menos que yo me volteara. Y los niños pueden estar ahí sentaditos y yo los arrastro y ellos están felices. Y esto ilustra lo que significa dejar que el Señor lleve nuestro yugo. Él provee todo lo que se necesita. Nosotros solamente lo seguimos y su carga es fácil. Su yugo es fácil y ligera su carga. Esto no significa que nosotros aprendemos a pedalear por nosotros mismos, que aprendemos a pedalear por nosotros mismos y ahora nosotros conducimos nuestra propia bicicleta solos. No, significa que nosotros aprendemos de Jesús cómo confiar en Él, cómo descansar en Él, y estamos tratando de hacer las cosas por nosotros solos y eso no va a funcionar nunca. Nosotros dejamos que Él lo haga por nosotros y nosotros descansamos en Él. Aprendemos a obtener de Él todo lo que necesitamos y Él va a llevarnos por donde nosotros tenemos que ir. Aprendemos a sincronizar nuestros movimientos, así como esa bicicleta que tiene otra bicicleta para niños chiquitos, atada a tu propia bicicleta. Los dos van en sincronía. Obviamente el padre va haciendo el mayor esfuerzo, pero el hijo que va atrás pedaleando, él va disfrutando el camino, pero no está haciendo nada del esfuerzo. Él está aprendiendo a sincronizarse con su padre. Imagínate si tu pierna estuviera amarrada a la pierna de otra persona y tuvieran que correr una carrera juntos. Tendrían que sincronizarse, porque ese es el reto, sincronizarse para correr los dos juntos. Pero con Cristo tendríamos que sincronizar para seguirlo. Pero aquí no es la pierna la que está unida a la pierna de Cristo, sino todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo está atada a Cristo, como por así decirlo. Necesitamos aprender a correr la carrera con el Señor Jesús. Él por delante de nosotros y nosotros siguiendo, aprendiendo de Él, aprendiendo a hablar solamente lo que recibimos del Padre, lo que habla el Padre, aprendiendo a dejar que Él sincronice nuestro espíritu con el de Él. Aprender a dejar a un lado nuestra propia voluntad y ceder a la del Señor, someternos al Señor, someternos para estar en sincronía con Jesús y donde quiera que Él vaya, nosotros ir de una forma sincronizada a seguirle. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando y lo que necesitamos aprender de Él. Él dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Imagínense si no hubiera una sincronía y que el Señor no fuera gentil con nosotros y nos estuviera arrastrando. No, el Señor no es así. Él es gentil, Él es paciente y nos espera y nos enseña y nos ayuda a caminar con Él. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice su palabra. Cuando nosotros aprendemos a seguirle y a sincronizarnos y a movernos como uno solo con Él, es como mis hijos en esa bicicleta. Mis hijos podrían decir, ay, estoy subiendo la loma sin pedalear.
Sí, porque yo estaba haciendo So todo in el trabajo. conclusion, it requires humility En conclusión, to be so se requiere closely yoked humildad, to another person. We discover this in humildad marriage, para, don't para hacerlo. Esto se requiere, por we? It ejemplo, takes some learning en el matrimonio. to learn Se to necesita move and humildad act as one. para aprender a moverse y There should actuar be como conflict, uno, porque a veces hay but there has to be conflictos, humility on pero our debe de part to be haber closely yoked to the humildad Father. para estar en Yoked to unidad con el Christ. Padre It y con requires total Cristo. submission on our Requiere part to be able to sumisión follow total Him and para act seguir al and Padre move as if y we para are one actuar y with para Him. moverse como uno The con Él. proud, those who are wise in Los their own eyes, orgullosos, who los think que they son know how to sabios do it, who a think they sus know where the bike propios needs to go, ojos, will never be esos able que to piensan share que no total necesitan body and nada, soul que yoked with porque Jesus Christ. There will be ellos pueden constant hacer conflict there. hacerlo solo, ellos van a estar en constante conflicto. And therefore, the truth of the Por lo gospel tanto, la verdad del is hidden Evangelio from está them escondida de until ellos they either hasta que humble ellos themselves o se or are humillen humbled by the hand of por God, ellos working mismos through o se difficult humillen bajo la circumstances in mano life, de bringing them Dios to a place a través where they de can circunstancias accept difíciles being yoked together with Christ. y entonces When we acepten see el a yugo wicked fácil world de rejecting Cristo. the truth of Cuando God's vemos a word, los malvados, the answer is cuando not vemos to un bring mundo the message malvado of que the gospel rechaza down, not to bring las the verdades requirements de of the gospel Dios down, not y to que bring the no requirements and the demands quiere of the law down to a humillarse level that everyone can do. delante del But Señor, the answer entonces is empiezan to a hacer praise the Lord cosas for the fact that que no deben He has de graciously ser. become our Nuestra Father. respuesta We praise the debería Lord de that ser He's alabar at work al in the Padre circumstances and por el hecho situations de of the que world, and their Él es rebellion and their nuestro rejection Padre. and their resistance Podemos of Him, many of them shall adorarlo wake up one también day porque Él be es el like Saul Señor of Tarsus. del cielo y de la tierra y Él está en control Many soberano will not. de todas las But we cosas can que nevertheless suceden. praise the Lord as Lord of heaven and Pero earth, knowing that nosotros He is in sovereign tenemos que control. recordar siempre That que Él está en what's going on control in the world y que lo que around está us is pasando en el signs mundo that He is bringing alrededor de judgment nosotros against the proud. es Is simplemente not the very thing parte John del the Baptist juicio, was concerned about? God, why are you letting this go on? parte del juicio que el Señor está Why are you mandando letting them sobre el continue mundo. the way they Y eso are? es precisamente de Their lo que rebellion against Juan el the truth of Bautista God and the estaba rejection of the truth of God is preocupado. evidence that judgment ¿Cómo- has already begun in their ¿Qué es lives. lo que está sucediendo aquí? Pero era parte We del need plan to de learn Dios y to del trust juicio de the goodness Dios. of God, Tenemos que confiar trust His plan, en el plan que Dios praise tiene Him in y our alabarlo en cualquiera que sea rejoice nuestra in our circunstancia relationship with Him as y Father. regocijarnos And delante oh de God, Dios thank you that you y have darle lashed me gracias to the Father. You have que yoked Él me to the Father. nos ha unido en este yugo And I hermoso submit, con el Padre. submit. And our Que el role Señor is nos not ayude to a focus someternos on the paso a world paso en that is nuestra rejecting vida our God. Our focus y a is no not to be rechazarlo. how Nuestro are we going enfoque to succeed in no life, es even cómo how are we vamos going to a survive in life. That sobre should not be our focus. sobrevivir en esta Instead, vida. our Ese focus no is to debería de be ser on nuestro enfoque. Jesus Nuestro as enfoque we debe de estar en respond to Cristo His y cómo invitation to respondemos a la take His invitación yoke upon us de and to learn from Him. tomar nuestro He yugo will supply y everything that is seguirlo. needed Él va a to suplir successfully todo run lo the que se race, to necesita successfully para que complete the nosotros race completemos that has been set for exitosamente us la with the carrera que amazing Dios ha promise to puesto those delante de who are yoked to nosotros, Him. con la You hermosa will promesa find rest de for que your soul aquellos que estén unidos a in Cristo 2024. encontraremos Brothers and descanso para nuestra Come to Him. alma. En este 2024, You will hermanos, find vengan rest a for your Cristo souls. y encuentren His yoke descanso is para easy sus almas, and His porque el yugo de burden is nuestro light. Señor Jesucristo es fácil You y think He ligera knows su how to carga. get you through this year? Or as much of it as we need to get through? ¿No sabes cómo He vas a knows salir adelante en este He año? has the power. El Señor sí He has the sabe wisdom. y Él tiene el poder y la So sabiduría. let's not stress about it. Así que no te estreses por ello. Submit to Him. Sométete al Let Him Señor lead. y deja que te Synchronize dirija. Sincroniza tu with vida our con Lord. Él. Heavenly Father, Padre Celestial, Lord Jesus Christ, thank you. Señor Jesucristo, te damos gracias. Thank you that you are sovereign. You are in Gracias control. porque tú eres soberano.
estás en control. Lord, you understand and you know Señor, that the entiendes y sabes proud, the que self-righteous, those who are wise el in their own orgulloso eyes, professing to be wise, y los but see all around us they become autosuficientes, fools. Lord, you know that they cannot, ellos they will not no pueden be ver yoked together with you. tu verdad, Señor, y no pueden estar unidos But a Lord, you ti. know Pero, what Señor, it's going to take to tú bring them, sabes lo que se necesita para traerlos. to humble them, to crush that resistance, to crush that pride. Tú sabes lo que se necesita In the para name of Jesus, Lord, we romper pray for those that are esa on our coraza de hearts and our orgullo y minds humillarlos right now, delante de ti. whose hearts are filled Te with pido por pride aquellos against que you. están llenos de orgullo en contra Lord de God, we ti. pray Señor, that in your oramos wisdom and por in your sovereignty that you porque would bring tú about the circumstances that are traigas, needed in their Señor, life las to crush circunstancias that sobre rebellion ellos and that para que resistance, that quebrantes they esa might be humble resistencia and y se saved. humillen delante de ti, Señor, y encuentren salvación. Lord God, thank you for Señor, te the damos crushing work gracias that you've done in por each of our lives. todo lo que has hecho en nuestras Thank you, vidas Lord, that para you quebrantarnos. made Gracias, us to be Señor, nothing porque of tú, ourselves, Señor, that you might become everything, that we might have Christ and be full of you. nos has Thank you, hecho Lord. conforme a ti, Thank you for Señor, those hard things para that que you've podamos brought ver us a tu through, Hijo Even now, Jesucristo. Lord, teaching us to Señor, submit sigue to your enseñándonos lead, to a follow someternos a tu your guía, a tu authority, to dirección. not think Ayúdanos, that we Señor, have a a better way of seguir doing it. tus Lord, we instrucciones, tus ask for enseñanzas, you to Señor, continue no nuestras conforming us to the fuerzas. likeness of Jesus Confórmanos, Christ Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. by causing me to Y, decrease Señor, and you increase. que menguemos nosotros y tú But crezcas, Lord, Señor. thank you that you don't beat it out of us. You don't Pero force gracias, it. Señor, You are que tú gentle. You are lowly. no ejerces You fuerza work through sobre nosotros, sino long, que eres slow gentil processes in y life. tú nos acompañas en este largo proceso de But you vida, are faithful, Señor. Lord, and that gives Y us estás hope for those haciendo around us who are una obra lost, maravillosa who are en proud, nosotros y no te who are rindes, wise in their Señor, own eyes, yet. sino que sigues obrando en nuestras Lord, vidas, sigues thank you that you trabajando haven't been en in a rush. nosotros. For Gracias, their sake, I Padre, thank you, you haven't been in a rush to porque, rapture your church out of here. porque tú But may we no be tienes used prisa en by you raptar a tu to iglesia, influence the sino lives que, of those around us. Señor, nos has dado Lord, tu deliver us from influencia fear, deliver a us todos y from estás esperando que feeling más we y gotta más se figure this arrepientan, Señor. treacherous world out and how to survive in it. Lord, teach us Señor, to rest ayúdanos in you a descansar en ti, and to en este follow your mundo, lead. en este And we ask these mundo en things el que in the name of vivimos. Jesus. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.